El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Con el señor Augusto Cárdenas Grifa, el secretario nacional de organización de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales, por sus siglas CITE, y también presidente de la Federación Nacional de Trabajadores en las Universidades del Perú, por sus siglas FENTUP. Estábamos comentando precisamente lo que acaba de ocurrir ahí en Miami. Lima será sede de los Juegos Panamericanos 2027. Comentábamos el hecho de que el Perú no está pues económicamente boyante como para organizar unos Juegos Panamericanos 2027. ¿Cuánto dinero se va a invertir? Todavía no está en las cuentas claras de los anteriores Juegos en los que el Perú también fue sede, ¿no? Se construyó la Villa Olímpica. Se dijo de que esos departamentos iban a ser entregados a los que destaquen en los Juegos. Al final no entregaron ninguno, ¿no? Y fue utilizado para el hospital COVID. Claro, el hospital COVID, ¿no? Allí se ubicó a muchos pacientes COVID y bueno, ahora ya no estamos en la emergencia sanitaria de esos momentos. El edificio ha sido desalojado y ahí está, es un elefante blanco. Nadie lo ocupa, está allí por gusto. Los departamentos no han sido entregados como se anunció cuando se realizaron estos Juegos Olímpicos aquí en Perú. Y bueno, ahora ¿cuánto dinero va a costar alquilar hoteles para recibir a las delegaciones? ¿Quién va a correr con ese pago de alquiler? Sobrecosto, ¿No? Ese sobrecosto. ¿Quién? Y el hotel lógicamente no se lo va a dar a precio pues de turista, va a ser precios súper elevados. Y con las habitaciones viene también consigo la alimentación. Son deportistas que no comen un menucito, como nos comemos nosotros a veces en la esquina, o un octavo de pollo, ¿no? Son menús especiales, son dietas especiales, y en fin, esto va a demandar de mucha inversión, de mucho dinero, que de repente no se va a poder recuperar. Señor Augusto Cárdenas Grifa, buen día, bienvenido a Hora de Cambio. Muy buenos días a ustedes, mucho gusto por la invitación, y estamos acá prestos para poder conversar y dialogar sobre los temas que son necesarios que conozca la comunidad. Sí. Dígame, en estos momentos está en debate el tema de la ley Servir. ¿Qué nos puede decir sobre los trabajadores? ¿Cuál es la posición de los trabajadores frente a esto? Bueno, en realidad el tema de la ley Servir ha vuelto a abrirse al escenario nacional dentro de los trabajadores y del Estado mismo, porque esto data desde inicios, de mediados del siglo XXI, ¿no? de lo que va del siglo XXI, ¿no? Desde el 2010, 2009 ya se venía discutiendo la posibilidad y la necesidad de un nuevo régimen laboral que unificara todos los demás regímenes. Sin embargo, esto no ha sido posible más que hasta el 2013, que el gobierno, a caballazo limpio, como diríamos, en el Congreso se impuso y aprobó la ley del servicio civil, que de buenas intenciones no ha pasado, porque se pretendía que este régimen civil permitiera consolidar a los demás regímenes detrás de este nuevo régimen laboral. Eso no ha sucedido porque mantenemos todos los regímenes. Es más, hay uno nuevo que ha surgido producto de la necesidad misma, que sería la 1057 de los trabajadores CAS, ¿no? Que en su momento no tenían ningún tipo de beneficio, ningún tipo de derechos. Hoy han ido adquiriendo mayores beneficios, mayores derechos, lo que se configura como un nuevo régimen laboral. En ese sentido, ya van más de 10 años, desde el 2013, ya estamos en 2024, y entonces lleva más de 10 años el intento del Estado de implementar un régimen civil, uno más, porque no es el que ha generado la centralización de los regímenes laborales, sino es un régimen más, ¿no?
que no pasa de 1.000 trabajadores que se han incorporado hasta la fecha en 10 años de vigencia de esta ley. Lo que pasa es que el gobierno en los últimos meses, a partir de noviembre y diciembre, ha venido con fuerza incentivando la posibilidad de dar un vuelco a este proceso de implementación de esta ley del servicio civil. Por una sola razón: la presidenta Dina Boluarte quiere incorporar al Perú a la OCDE, de tal manera que un requisito o los requisitos más importantes son, primero, no vulnerar los derechos humanos. Y por eso es que ahora podemos ver que las movilizaciones llegan casi hasta Palacio, llegan al Congreso, no se reprime como fue el inicio de su gobierno con 70 muertos, que sigue cargando eso como una espada de Damocles para lo que sería el poner al país en el escenario, en la vitrina de los organismos internacionales. Y el segundo elemento es el tema del régimen laboral. Ante el desorden de las estructuras administrativas en el país, la OCDE exige que haya un ordenamiento. Y entonces el gobierno ha pasado a la ofensiva, decimos nosotros, desde el mundo laboral de los trabajadores, porque ha emitido una norma en el mes de diciembre, entre diciembre y enero, que genera una exigencia, todavía no a los trabajadores. Es una norma que obliga a las entidades públicas a transitar hacia la ley del servicio civil, a incorporarse. Lo hace de manera obligatoria. Es más, la 1602, que es el decreto supremo, que sería la madre del cordero en este proceso de exigencia del Estado de avanzar en la formulación ya de un solo régimen laboral, que sería la ley del servicio civil, obliga a que las entidades transiten, y ha emitido un documento hace menos de un mes, un oficio circular, en donde se define que son 74 entidades públicas, las más pequeñas lógicamente, que están siendo tomados como piloto para la incorporación a la ley del servicio civil. Estas entidades tienen que, el primer elemento que tienen que tener es su cuadro de puestos de la entidad. Lo que antiguamente conocíamos en los regímenes laborales, el cuadro de asignación de personal, el presupuesto analítico de personal, que eran los instrumentos básicos de todo sistema remunerativo y laboral, hoy en la ley del servicio civil eso se unifica en uno solo, se llama cuadro de puestos de la entidad. Y Servir ha ido mucho más lejos, dice que las entidades tendrán 180 días de plazo para elaborar su cuadro de puestos de la entidad. Si en 180 días no han concluido, Servir va a avanzar por su cuenta y riesgo en elaborar los CPEs de las entidades. Y entonces ahí va a haber problemas, porque el desconocimiento de los técnicos, de las realidades de cada entidad estatal, puede llevar a generar una serie de problemas. Por eso también es que han liberado hoy en día, porque muchísimas entidades, de cerca de 2.000 entidades del Estado, muchas no tienen sus instrumentos de gestión actualizados, no tienen su manual de cargos, de su clasificador de cargos actualizados, no tienen su CAP, no tienen su PAP, y están obligando a que lo tengamos, porque Economía, ya 2 años seguidos, el año pasado y este año, en la ley de presupuesto, cuando se autoriza los concursos públicos para ingresar a la 276 a ocupar cargos vacantes que están en esas plazas, se señala como requisito fundamental tener vigente los instrumentos de gestión. Entonces, no puedes hacer concurso de plazas administrativas ni de docentes en el caso de las universidades o de las entidades de docentes de la escuela básica si no tienes tus instrumentos de gestión. Entonces, es una limitación para avanzar en formalizar a las entidades públicas. Pero antes era requisito primero aprobar el MSC a través de Servir, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y luego procedías a tramitar la aprobación de tu cuadro de tu CAP, de tu cuadro de asignación de personal. Eso están ligados los dos, ambos por Servir. Pero una vez que tenías el CAP aprobado, recién tramitabas la aprobación ante el Ministerio de Economía de tu presupuesto analítico de personal, tu PAP. Hoy no. Hoy se ha liberado ese amarre que había entre estos instrumentos de gestión. Hoy es, independientemente de que tengas aprobado tu cuadro de asignación de personal, puedes tramitar tu presupuesto analítico de personal. ¿Por qué razón? Porque
el presupuesto analítico de personal tiene su fundamento y es en el aplicativo informático de el AIRS, que es el registro de las planillas y de los pagos que hacen los trabajadores en las entidades públicas, y en el caso de los municipales la planilla PLAME. Entonces ahí está toda la información de quiénes son los trabajadores que mes a mes venimos percibiendo nuestra remuneración, y eso se traslada en automático a lo que sería hoy el presupuesto analítico de personal. Muchas entidades han aprovechado esa coyuntura de presentar ya paralelo el cuadro de asignación de puestos de plazas en Servir, y a la vez también el presupuesto analítico de personal. Entonces ese proceso que vivimos nos está llevando a otra dinámica mayor, porque el gobierno ha avanzado más y ha emitido un informe vinculante que está sumamente cuestionado, por las cuales hay proyectos de leyes en el Congreso que están discutiéndose en la Comisión de Trabajo todavía como anteproyecto de leyes, y también hay demandas que han formulado trabajadores como los compañeros de la Universidad de San Agustín de Arequipa, para que eso quede sin efecto, porque está atentando contra el derecho de los trabajadores. ¿A qué? Porque se señala lo que la ley del servicio civil dice taxativamente, que después de 2 evaluaciones el trabajador se va a la calle. Si desaprueba seguidamente 2 evaluaciones, el trabajador se queda desvinculado. Hablan de desvinculación. Claro, en la práctica. Pero hoy Servir, pero la ley dice para los servidores que están dentro del régimen del servicio civil. De la planilla también. De la planilla, pues, del servicio civil, ¿no? En la 30057. Esos trabajadores están sujetos a evaluaciones permanentes, anual. 2 evaluaciones seguidas se van fuera del sistema de servicio civil, se quedan a la calle. En el caso de la 276, la 728 y la 1057, que hay ahora más de 300,000 trabajadores de la 1057, desde la perspectiva de la propia ley, nosotros estamos fuera de esa exigencia, de las evaluaciones, nosotros decimos punitivas, que nos botan a la calle después de 2 procesos de desaprobar las evaluaciones. Nosotros todavía es voluntario, en la ley está también esa. Pero un informe vinculante que saca el propio Servir de la ley del servicio civil señala que todos ingresamos al proceso de evaluación, al cual no nos oponemos a ingresar, pero señala que nos va a coger la misma prerrogativa de que 2 evaluaciones seguidas nos vamos también a la calle. ¿Cada qué tiempo serían las evaluaciones? Anuales. Entonces ahí está la controversia. El peligro es que sean despedidos muchos trabajadores. Haya un despido masivo. Si fuera esa la orientación oficial, aunque Servir ha salido a decir que no es esa la intención, y una reunión que hemos sostenido con la presidenta de Servir, la doctora Pari, ella ha señalado y ha reconocido que ha habido un exceso en el informe técnico vinculante, porque eso no está en la ley. La ley señala que solo se aplican las evaluaciones para desvincular a los trabajadores al segundo consecutivo desaprobado, si es que estás dentro del régimen del servicio civil. Para los que no estamos dentro, será solamente indicativo, ¿no? Las evaluaciones. Pero ¿no le parece a usted un poco extraño que solo a algunos se les evalúe, o sea, a todos se les evalúa, pero unos están sujetos a despido y otros no? Lo que pasa es que los trabajadores a lo largo de la historia hemos logrado algunos beneficios, como el tema de la estabilidad laboral. Y los beneficios no son para todos. No. Lo que pasa es que en este país hay regímenes, lamentablemente, que nos dividen a los trabajadores. No los trabajadores nos dividimos, nos divide el Estado por una ineficiencia. Habría por que ejemplo, eso primero. Claro, lógico. Por eso es que se señalaba que íbamos a un régimen único con la ley del servicio civil. Y lamentablemente no es cierto. Pero debería trabajarse, entonces debería ponerse en observación la ley, los padres de la patria deberían hacerse una y deberían corregir esa ley Servir, ¿no? Ponerla en observación o de repente derogarla y trabajar pues un nuevo documento que no tenga pues estos atisbos de que a ti sí te despiden y a mí no. Esas amenazas. ¿No? Debería trabajar. Están varios proyectos de ley. Ajá, ¿han conversado ustedes con eso? Así es, hay proyectos para derogar la ley del servicio civil, otras para modificar. Ajá.
De tal manera que en ese debate estamos hoy en día en el marco de la lucha que los trabajadores estatales veníamos librando desde hace 10 años atrás. Eso lo está viendo en la Comisión de Trabajo. Está en la Comisión de Trabajo, así es. ¿Y hay algún adelanto? O sea, que esté en la comisión no significa que lo esté trabajando, está allí. Pero estamos esperando que se convoque realmente, porque ya se ha reiniciado la legislatura, claro, y entonces están habilitados los congresistas para poder empezar a generar debates en la comisión sobre la base de lo que existe, ¿no? Hay varios proyectos de ley, como les digo, que deberían consensuar en uno solo, o se modifica o se deroga definitivamente, ¿no? Claro, claro. Pero no puede mantener esa perniciosa maldad sobre los trabajadores, ¿no? Claro, sí, porque en ese caso los nuevos trabajadores, o sea, los que recién ingresan al servicio, estarían pues con una espada de Damocles pendiente. Con una desventaja frente a lo que hemos logrado en el pasado. Hay un proceso regresivo incluso en los derechos, porque en el pasado hemos logrado nosotros la estabilidad laboral. ¿Cuántos trabajadores serían los regímenes laborales que tenemos hoy en el Perú, en el momento estatal, es la 276, que es el mayoritario, antiguo, con cerca de 100.000 trabajadores. Los trabajadores de la 728, de las empresas paraestatales, con 51.000 trabajadores. Los trabajadores mayoritarios, la nueva camada de trabajadores que nos van a reemplazar la 276 a la 728, que son las 1057, más conocido como CAS, son 320.000 trabajadores aproximadamente, ¿no? Entonces, esos tres regímenes mayoritarios, a eso se agregan 180.000 trabajadores de las municipalidades, pero que también están en la 276, en la 728 y en la 1057. Entonces, somos 562.000 trabajadores del Estado que estamos en ese riesgo. Podrían ser despedidos, ¿no? Estamos en ese riesgo. Y solo por el afán de que el Perú se incorpore a la OCDE, la presidenta avanza a pasos agigantados en esta dinámica de querer mostrar al mundo que acá tenemos un solo régimen laboral, pero cuáles son las condiciones y en qué condiciones vamos a pasar, porque remunerativamente no vamos a mejorar. Ya está probado. Y que no se violan los derechos de los trabajadores, ¿no? Eso también es... Claro, lógico. El año 2014, en una gran jornada de lucha que tuvimos desde el 2013, antes de la aprobación de la Ley de Servicio Civil, el Estado en ese entonces aprobó una ley, la 1153, para el sector salud. Y nos decían que ese era el piloto para ver cómo se podía manejar el régimen del nuevo servicio civil. Cuando vemos remunerativamente a los compañeros de la 1153, no es gran cosa, 200, 300 soles de incremento frente a lo que teníamos los de la 276 en ese momento. Nosotros hemos avanzado la 276 con un beneficio que se paga a través de un incentivo, y entonces hemos superado ya prácticamente a los compañeros de la 1153. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja? El trabajador espera dos cosas. Primero, que sea un régimen que le permita mejorar el servicio a la comunidad, porque el régimen te debe permitir crecer como trabajador, formarte. No, la capacitación es letra muerta, porque hasta ahora no hay proceso de capacitación. Lo que hay son cursitos que hace servir vía internet, vía Zoom, ¿no? Pero son cursos, ¿no? Estamos hablando de capacitación al trabajador, que sea sistemático en el tiempo, que las entidades tengan el presupuesto para capacitar a los que no la tienen, porque los presupuestos de las entidades públicas se reducen cada vez más producto de las orientaciones que tiene cada gobierno y de los mandatos de los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que achican los presupuestos. En vez de crecer los presupuestos, achican. Entonces ellos, el rubro de capacitación es casi letra muerta en las entidades. El trabajador que hace el esfuerzo de capacitarse es con su plata. Es con su plata, ¿no? Las maestrías, los doctorados, culminar la carrera profesional, hacer stage en otros sitios. O sea, todo eso requiere voluntad del trabajador e invertir de sus magros recursos económicos que percibe para invertirlo en su formación de crecimiento personal. Claro, ¿y cuál es por qué el interés así desesperado, por llamarlo de alguna manera, de la presidenta Dina Boluarte de querer incorporar o presentar al mundo que el Perú pues es la novena maravilla del mundo, y que a los trabajadores pues se les trata de lo mejor y están bien remunerados y se les acaricia cada vez que pasan por Palacio?
¿no? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué la presidenta Dina Boluarte quiere, de alguna manera, engañar al mundo de lo que verdaderamente ocurre en el Perú? ¿Cuál es el interés? Se engaña a ella misma primero, ¿no? Claro. Porque ella conoce la realidad, cuál es de nuestro Así país. Es, y entonces querer mentir al mundo sobre una realidad tan difícil y dramática que vivimos, yo creo que... ¿Pero qué gana ella? ¿Hay algún premio para ella? No, yo lo que creo es que cuando el Perú se incorporara ahí, tiene la posibilidad de mayores préstamos, ¿no?, a la OCDE. Y eso es lo que tiene como perspectiva. Entonces no es el interés solo de quienes dirigen el país, sino de los que manejan la economía del país. Es en el fondo... ¿cómo se llama? Lo que vemos nosotros, ¿no? Porque si fuera sola decisión de la presidenta o de su consejo de ministros, creyéramos que van a venir los préstamos a raudales, pero tampoco es así. Lo poco que puede llegar a través de la OCDE va a ser en función de las orientaciones del gran capital, dónde quiere que se invierta, ¿no? ¿Para qué sectores? No va a venir para educación, no va a venir para salud, ¿no? Porque ahí son gastos. Es una producción a largo plazo donde no se la ve la ganancia efectiva, ¿no? Más que el mantenimiento de las condiciones básicas del país, ¿no? Pero educación y salud requiere de mucha inversión. De muchísima. Pero no es... a corto plazo, su ganancia, claro, no, es a largo plazo. La medicina se consume y listo, no hay cómo devolverla. Es interesante y es preocupante lo que está ocurriendo con esta ley Servir. Y entonces, ¿qué están haciendo los trabajadores? Bueno, estamos nosotros trabajando en dos niveles. Un nivel es de la negociación colectiva. Ajá. Hemos presentado nuestro proyecto de convención colectiva, que del 19, si no hay ningún problema, debería estar instalándose a la mesa de trato directo, y donde también vamos a incorporar estos temas para el debate. Y segundo es la organización de los trabajadores. El 21 de febrero hemos desarrollado una poderosa movilización en todo el país, exigiendo estos cambios que estamos señalando, ¿no? Que el gobierno realmente señale el rumbo de desarrollo del país, que no la tenemos, no la vemos, ¿no? Lo que genera más bien es desconfianza, y el Congreso y el Ejecutivo, que trabajan a la par, no están trabajando para el desarrollo del país, porque atentar contra los trabajadores... Estamos hablando de 562,000 trabajadores. Si solamente multiplicamos por 3, estamos hablando casi ya de 1/3 de la población nacional que se vería perjudicada por estas acciones del gobierno, ¿no? Entonces estamos articulando acciones. Acabamos de aprobar el sábado en la CGTP nacional una jornada para el 1 de mayo y vamos en consulta a un paro nacional para que esta situación o se detenga o haya un cambio de rumbo. Pero creemos que los trabajadores tenemos que tomar las cosas en nuestras manos, porque no conocemos otro mecanismo más, ¿no? Cuando no funciona la gestión, no funciona el diálogo con los actores políticos que conducen el país, lo que queda es hacer uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza son los paros, las movilizaciones, las huelgas, que los trabajadores nos vemos obligados a desarrollar como la única herramienta, porque hacemos demandas contra el Estado y esas demandas quedan en letra muerta también. O sea, todavía está en el tema o en el punto de convocar a una reunión de los trabajadores. Estamos concentrándonos. Hay reuniones permanentes en esta dinámica. Para instalar una mesa de diálogo. La mesa paritaria de negociación colectiva empieza el 19. Eso ya está mandatado. Hay una norma que ha sacado el gobierno. Ya constituyó la comisión paritaria del gobierno. Los trabajadores tenemos nuestros delegados. Y eso se debe instalar el 19 a las 5 de la tarde en el centro de convenciones de aquí de San Borja. Ya. Luego se van a cronogramar las reuniones de debate. Nosotros creemos que no debe pasar, tal como dice la ley de negociación colectiva, la 31.188, más de 30 días, para que nos dé derecho también a negociar en la descentralizada, que son los sindicatos de las entidades públicas, ¿no? Porque arriba negociamos solamente aspectos remunerativos y aspectos generales de que le corresponde a los trabajadores, ¿no? Las específicas ya cada sector la discute en su entidad, y ese proceso también debe tener un espacio suficiente. El gobierno últimamente, en los dos últimos procesos de negociación, nos ha dado solamente 15 días, del 1 de julio al 15 de julio. En 15 días nadie negocia suficientemente bien, ¿no? Y a veces va a depender mucho también de la voluntad de las entidades o los funcionarios que generen condiciones de discusión armónica, como dice la ley. Pero si eso no es así, entonces va a haber problemas en la negociación descentralizada.
Usted es representante de los trabajadores de las universidades. ¿Cuál es la situación de los trabajadores en las universidades? Hoy venimos enfrentando un intento de minimizar las conquistas, por decirlo menos, de los trabajadores en materia económica en las universidades. Nuestras entidades universitarias son una de las pocas entidades en el Estado, aparte de salud y de educación también, que genera recursos directamente recaudados, los recursos propios. Dependiendo del tamaño de universidad, pueden recaudar al año 6 millones, 10 millones, 200 millones, como San Marcos, la UNI, ¿no? Las universidades grandes, que eso contribuyen a ser parte de su presupuesto institucional para el desarrollo, ¿no? En el caso de las universidades pequeñas, el monto es cada vez menor, por la situación misma de la crisis, ¿no? Pero de ahí, en la negociación colectiva hemos ido obteniendo algunos beneficios económicos, por ejemplo, canasta de víveres para los trabajadores. La celebración del Día del Trabajador Universitario ha merituado que algunos rectores, algunos consejos asignen 100 soles, 200 soles por única vez a los trabajadores de sus recursos propios, ¿no? Todos estos beneficios económicos, por ejemplo, en la selva, de donde yo procedo, de la Universidad de la Amazonía, nosotros tenemos por el día de San Juan, que es el día del patrono de la selva, nos den 2 aves de corral. 24 de junio, ¿no? 24 de junio, así es. Y 2 aves de corral también para diciembre. Estos beneficios hoy están siendo denunciados incorrectamente, ilegalmente, por procuradores de Hacienda, que el Ministerio de Economía ha contratado para tratar de invalidar los pactos colectivos. Claro. Ellos no tienen no tienen ningún mandato legal imperativo, porque no se está generando ningún tipo de amenaza presupuestaria en las entidades, porque las entidades, cuando vamos a negociar con los sindicatos, ¿qué es lo que hacen? Nos entregan un informe de viabilidad presupuestal donde nos dicen sí, tenemos esos recursos para lo que ustedes están pidiendo, o tenemos menos, de tal manera que los trabajadores también tenemos que rebajar nuestras pretensiones, y finalmente nos ponemos de acuerdo y firmamos el acta. Esas actas que tienen rango de ley en la negociación colectiva y en el marco jurídico del Estado, hoy están siendo cuestionadas. Por ejemplo, en la universidad, la Procuraduría ha señalado que no nos deben entregar canasta de víveres, que nos entregan 3 veces al año. No nos deben entregar los pollos de San Juan y de diciembre, no nos deben entregar los 100 soles por el Día del Trabajo Universitario. Y estamos en demanda con los procuradores del Estado, que no tienen nada que ver en la negociación colectiva. Entonces, esos problemas hoy enfrentamos, y acaban de recibir, ayer en la noche me enviaron los compañeros de la Universidad Choto, una universidad que tiene 1 año o 2 años de funcionamiento, donde lo único que han conseguido en su negociación colectiva es que la universidad de sus ingresos propios le diga a los 60 trabajadores, le vamos a dar 50 soles por el 21 de julio, que es Día del Trabajo Universitario. Hasta eso está siendo cuestionado, está demandando la Procuraduría. Y ojo que el Congreso acaba de aprobar la creación, y lo estoy leyendo aquí, el Congreso acaba de aprobar la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú. Claro, es cierto. Ahorita nomás la acaba de crear. Entonces, si esa universidad imagínense, en el pacto colectivo nos permite negociar de buena fe entre las entidades públicas y los sindicatos. Esas actas, hoy, en el Ministerio de Economía, incorrectamente, ilegalmente, están siendo cuestionadas. Y el único que puede cuestionar es un juez. Y entonces nos llevan a demandas innecesarias, porque ahí donde estamos iniciando procesos de demanda... ¿En qué se gastan el dinero, no? O sea, claro, son más de 200 procuradores contratados por Economía y Finanzas para perseguir los pactos colectivos que se han firmado legalmente. Imagínense cómo distraen el presupuesto del Estado, en vez de mandarle a los colegios que se caen a pedazos en que se está iniciando el año escolar, o generando mejoras en los hospitales, ¿no? Porque ese procurador no gana 2.000 soles. Ese procurador debe estar ganando 10.000, 15.000 soles. Y en cada demanda se presentan 20, 30, 40, hasta 50 procuradores. O sea que el sindicato se va a enfrentar a toda la estructura del Estado. O sea, esos problemas estamos en las universidades, en algunas municipalidades también ya se han iniciado sus procesos. Bueno, felizmente los jueces que han tocado hasta ahora estos temas han sido coherentes. Han señalado que es improcedente que la Procuraduría se meta en temas
de negociación colectiva porque no es su función, no es su aparte que es un derecho y aparte que es un por los derecho trabajadores, legal, ¿no? claro, así es. Qué barbaridad. ¿En qué se gasta el dinero por querer figurar como logro? Y acaba de llegar una nota respecto de esta designación de Lima como sede de los Juegos. Acaba de llegar una nota, dice: el Comité Olímpico del Paraguay envía indirecta a Dina Boluarte. ¿Qué le ha dicho el representante del Paraguay ante los Juegos Olímpicos? Dice, o los Juegos Panamericanos, perdón: nuestro país es democrático y el presidente cumple su mandato. O sea, le he dicho, tú no eres el presidente, claro, tú eres la presidenta, no, y el Perú no es democrático, porque, bueno, todos sabemos de qué manera fue. Lo que pasa es que para que le elijan al Perú como sede, pues se ha generado una serie de controversias en el comité organizador, los Panamericanos, ¿no? Entonces, por eso es esa nota, así es. Seguro es la Cancillería. Y acaba de llegar este material. De manera que el tema en las universidades también está generándose este tipo de conflictos, ¿no? Que vamos a enfrentar todos los trabajadores. Estamos analizando ya la presentación de una demanda de la Federación contra el Ministerio de Economía por estas acciones, porque no es gratuito la presencia de los procuradores. Tiene que ver, la ley no le otorga ninguna autoridad al Ministerio de Economía a revisar los pactos colectivos. Lo estuvo haciendo. Lo que pasa es que la Federación de Trabajadores Municipales les interpuso una demanda, claro, por meterse donde no deben. Claro. Frente a esa demanda penal que se le ha presentado y que está ya para sentencia, a 3 funcionarios del Ministerio de Economía han inventado otro mecanismo de control, que es la Procuraduría. Entonces, frente a eso, nosotros como Federación estamos evaluando ya la presentación de esta demanda penal también contra la Procuraduría, porque no es un invitado de piedra. No tiene vela en este entierro. Como ¿Cuándo se debe resolver eso? ¿Cuándo se debe resolver eso? Esperamos la próxima semana la presentación de nuestra demanda. Pero estamos realmente preocupados porque imagínense que el sindicato va a estar discutiendo un pacto colectivo todos los años para que la Procuraduría esté haciendo las demandas todos los años, observando todos los años, impidiendo que los beneficios lleguen a los trabajadores. Un rector de una universidad nos dijo, yo tengo la plata para darles, pero ¿qué hago si tengo esta demanda? No puedo cumplir. Y por eso también que las universidades y los municipios, a través de los alcaldes, están cerrando fila con los trabajadores. Eso, un agradecimiento público, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi universidad, la autoridad universitaria, cuando a través del asesor legal presentó su demanda contra la Procuraduría, lo que señaló es que nosotros no vamos a conciliar nada, porque no tenemos que conciliar nada con la Procuraduría. Hemos firmado el pacto colectivo con el sindicato y a ellos no debemos. Y se pide que se deje sin efecto esa demanda, ¿no? Tanto nosotros como en el caso de la universidad. Y así las universidades que están en esa demanda, también los rectores han asumido esa actitud, ¿no? De rechazar las pretensiones de la Procuraduría, de dejar sin efecto lo que se negoció. De buena fue, ellos quieren forzar a una situación que no les corresponde, ¿no? ¿Qué exigiría usted, qué le pediría a las autoridades, como al ministro de Economía, ¿no? Yo creo que el doctor Arista tiene que asumir con conciencia este tema de la negociación colectiva. Antes hemos tenido que hacer huelgas, movilizaciones, paralizaciones, toma de locales, toma de calles, de carreteras. Hasta nosotros hemos cerrado el aeropuerto el 2013 en Iquitos, lógicamente de manera pacífica, para evitar que el gobierno siga agrediendo a los trabajadores. Hoy en día, el Estado, en cumplimiento de un mandato imperativo del Tribunal Constitucional, tuvo que promulgar la ley de negociación colectiva. ¿Para qué? Para evitar estos conflictos. Sin embargo, el Ministerio de Economía, que es el principal artífice en la negociación colectiva, porque ellos tienen el presupuesto y ellos son los que nos dicen hasta cuánto se puede negociar, siguen generando conflictos innecesarios. Por ejemplo, estas acciones que después de haber suscrito el pacto colectivo, empezar acciones legales para traerse abajo los pactos colectivos, implica generar conflictos sociales desde el Ministerio de Economía. Yo creo que el ministro
Arista debe mirar esto con mucha más responsabilidad y que sus dirigidos dejen de estar persiguiendo a los trabajadores en las negociaciones colectivas, ¿no? Entonces, ese es el primer llamado que hacemos al ministro y al propio Consejo de Ministros, ¿no? Porque son afectados los trabajadores también de los ministerios, son afectados los trabajadores de todas las entidades públicas. Entonces no podemos estar en ese nivel de confrontación permanente cuando ya se ha debido liberar este tema de conflictos sociales con la negociación colectiva. Entonces, porque los trabajadores aceptaremos lo que tienen pues las entidades, ¿no? Lo que el gobierno nos diga, ¿sabe qué? Hoy les podemos dar 100 soles. Bueno, eso será pues los 100 soles que asubiremos los trabajadores como nos subir el año pasado para este año, ¿no? El anteaño pasado nos dieron 222 de aumento a un régimen, al otro menos, pero ahora hemos dicho uniformemente para todos, 100 soles para todos, eso es lo que hay, correcto, hemos aceptado y se evitan los conflictos, ¿no? Entonces, ahora este año vamos a negociar, pero por atrás el ministerio está vulnerando los derechos de los trabajadores. Es increíble, pues seguramente todos, aunque dicen que los ministerios son autónomos, la presidenta es la que está dirigiendo eso porque ella tiene perspectiva lograr durante su régimen, ¿no? Durante su gestión, haber conseguido que el Perú se inscriba en la OCDE, ¿no? Para recibir préstamos que no lo va a pagar ella, ¿no? Claro, vamos a pagar nosotros que nos seguimos quedando todos los días. No, quienes tenemos que lidiar todos los días con los mercados o con los pasajes. Sobre todo. ¿No? Y lidiar con los colegios y con los útiles escolares, etcétera, etcétera. Somos nosotros los que vamos a pagar el día a día. A pagar el reconocimiento, entre comillas, que pueda recibir la señora Boluarte, ¿no? Porque ese es el tema que ella está apuntando. Tenemos un par de minutos para que usted agregue algo a lo que hemos conversado esta mañana, si lo tiene bien. Nosotros, como Confederación de Trabajadores, de los trabajadores estatal de un sector importante, somos la confederación mayoritaria, estamos preocupados porque desde el Ministerio de Trabajo no se está reconociendo la afiliación de miles de trabajadores de las confederaciones en general, porque hay varias. Nosotros el año pasado, por mandato de la negociación colectiva y de la ley de negociación colectiva, el Ministerio de Trabajo tenía que estructurar un aplicativo informático de registro sindical para determinar cuántos miles estaban afiliados a las confederaciones que nos daría derecho a permanecer en la mesa de negociaciones, y en segundo lugar, para generar un beneficio económico que la ley mandata de aportar el 0,5%, que en el sueldo promedio de descuento debería ser 3.50 de cada trabajador para las diferentes confederaciones por los procesos de negociación, porque nosotros tenemos que generar asesorías. Nos asesoran economistas, abogados en este proceso de negociación y eso cuesta, entonces hay que pagar esos servicios, y entonces el Estado ha reconocido, como en todos los países que tienen negociación colectiva, los trabajadores aportan un mínimo para sus confederaciones. Este beneficio nos debe determinar el Ministerio de Trabajo cuántos miles somos. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio de Trabajo el año pasado? Ha sacado 2 resoluciones ministeriales, la 170 y la 286, en abril y en julio, que obligaba a que los sindicatos en todas las entidades del país registraran a sus sindicalizados nuevamente ante las oficinas de recursos humanos, y estos a la vez en la planilla electrónica, donde se abrían 2 campos nuevos en la sindicación. El responsable de planillas abría la planilla electrónica, ubicaba el sindicato del trabajador Juan Pérez, le ponía el sindicato Sutunap, por ejemplo, ¿no? Muy bien, eso check, en automático salía a qué federación de trabajadores pertenece. Ubica la federación, en este caso nosotros FENTUP, hace un check y aparece otra columna nueva que es de las confederaciones. Entonces busca ahí CITE, hace el check y ya está registrado ese trabajador. Pertenece al sindicato Sutunap, pertenece a FENTUP y pertenece a CITE. Esa estructura que necesita el Estado para determinar cuántos miles somos por cada confederación se ha realizado a medias, no se ha realizado completo. Nosotros somos conscientes. Por ejemplo, nosotros como universidades, solo 25 universidades han logrado incorporar esa información. Nosotros, por la data que nos han proporcionado los dirigentes, tenemos cerca de 8.000 afiliados registrados.
Pero el Ministerio de Trabajo para la negociación colectiva ha emitido un documento donde dice que la CITE tiene 4.500 afiliados. Ha desaparecido de un plumazo. Solo la FENTUP tenía 7.500. Las otras federaciones nuestras, como Salud, 23.000, municipales 30.000, ¿a dónde han ido? Entonces están manipulando el Ministerio de Trabajo esta información, con la cual nosotros condenamos y vamos a exigir en los próximos días un sinceramiento de la información. Señor Augusto Cárdenas, ha sido un placer, un gusto conversar con usted. Hay mucho tema que conversar en el tema. Vamos a invitarlo seguramente en las próximas semanas para seguir hablando de estos problemas que afectan pues a los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y esperamos de que la próxima nos inviten realmente para que la gente esté informada. Así es. Porque hay temas muy importantes para los trabajadores. Así es. Gracias a ustedes. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.